Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 21. Nos acercamos rápidamente al final del capítulo 18, después de una larga exposición que nos hace Apocalipsis de la sentencia contra o sobre la gran ramera, desde el capítulo 17 y el 18 y los primeros versículos del 19. Es uno de los temas más extensos del Apocalipsis. El juicio o la sentencia condenatoria que Dios hace o que Dios ejecuta sobre un sistema malvado que lo representa en la Biblia o se simboliza en Apocalipsis como la Gran Babilonia. ¿Sí? Ese es un tema enigmático para muchos. Muchos han pensado que Babilonia es una religión. Entonces, algunos dicen que es la religión contemporánea en Oriente, otros dicen que son religiones en Occidente, otros hablan que Babilonia es un sistema gnóstico. La Biblia no dice nada de eso. ¿Sí? Otros han dicho que Babilonia es una ciudad, entonces la representan con Jerusalén, otros con Roma, otros con Babilonia antigua, otros con Esparta y algunos dicen que es California, en Estados Unidos. Ninguna de las cosas de esas dice la Biblia. Y otros dicen que Babilonia es una persona, pero la Biblia no dice ni que sea persona, ni que sea ciudad, ni que sea una religión. Nosotros hemos concluido que el sistema babilónico es todo un sistema de pensamiento que incluye ideologías jurídicas, ideologías sociales y modos de vida que van contra la moral bíblica. Es decir, que Babilonia encarna un sistema de maldad, un sistema de pensamiento y un sistema de práctica que niega los postulados de la verdad y que niega a Dios como autor y soberano de ese sistema. Entonces, en Babilonia se reúne o confluyen todos los sistemas de pensamiento anti-Dios o sin Dios o inmorales. ¿Estamos de acuerdo? Para que no caigamos en el error de pensar que Babilonia es una religión o que es una ciudad o que es una persona. Sino pensemos que Babilonia es un sistema de maldad, y que es un sistema antiguo que se representa desde Génesis 3 con la caída o con el pecado de la humanidad. Apocalipsis 18:21 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Este es el texto que nos ocupa en esta mañana, y este es el texto que vamos a desarrollar. Pero llama la atención que aparece en esta escena del libro de Apocalipsis un símbolo o una figura nueva que no había aparecido en Apocalipsis desde el comienzo del libro. Es un símbolo, una figura, un ejemplo para ilustrar, no es literal. Es una figura como la mayoría de Apocalipsis. Y la figura que aparece aquí es una piedra. ¿Conocen algunos una piedra? Es una figura muy conocida, muy común. Todos conocemos la piedra porque nos hemos tropezado en ella, porque las hemos usado para la construcción o porque tenemos una en la cocina. Todos tenemos una piedra, todos conocemos esa figura. O cuando uno va al campo, cuando va a las montañas, uno ve grandes rocas o ve piedras o a la orilla de la carretera o en una edificación. Aquí la Biblia nos va a hablar de una piedra que es una figura común, pero nos va a hablar de una piedra que es usada como herramienta, es decir, no es cualquier piedra. Es una piedra que fue una de las primeras herramientas en el mundo antiguo para la supervivencia. Las primeras máquinas o las primeras herramientas antiguas no eran tan tecnológicas como las nuestras, o tan modernas, ¿sí? O movidas con electricidad o con otro tipo de energías. Las primeras herramientas antiguas eran piedras. ¿Para qué se usaban? Para sacar fuego, para moler, para construir caminos, y se usaban también para moler o triturar harinas. Esa es una herramienta. ¿Sí? Aquí no nos está hablando de cualquier tipo de piedra de las que uno pudiera encontrar en un camino o en una roca en el campo. Nos está hablando de una piedra especial, que era una piedra trabajada, una piedra que se usaba como herramienta y que era muy común en las empresas antiguas, especialmente en el Mediterráneo. Las empresas antiguas incluían los lagares,
que se usaban piedras, ¿cierto?, para exprimir la uva y sacar el jugo de la uva o de la manzana. También para las aceitunas, para triturar las aceitunas. ¿Ustedes saben cómo las trituraban? Con piedras, porque no existía otro tipo de herramientas. Y ustedes saben cómo se sacaba la harina y se trituraba la harina y el trigo para molerlo y hacer pues los panes tan comunes en la sociedad antigua y también contemporánea. Con piedras, ¿cierto? Con piedras. Se sacaban piedras, se usaban piedras, o sobre una superficie de piedra un poco cóncava se ponía otra piedra y se pasaba muchas veces hasta que se trituraba o se amasaba y se sacaba la harina. Era bastante difícil sacar alimentos pues procesados en la antigüedad. Hoy en día nuestros alimentos procesados nos llegan muy fácil a la mesa o a la tienda, en el supermercado, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuánto trabajo costó sacarlos y traerlos a la mesa. Nuestros hijos no sabrán ese uso artesanal o ese modo antiguo con el cual nuestros abuelos o nuestros ancestros tenían que hacer para que hubiera harina, hubiera granos procesados en la mesa. Pero la Biblia nos va a llevar a este momento antiguo, una sociedad antiquísima que usaba herramientas muy ancestrales para su procesamiento de los alimentos, y en este caso nos va a hablar de una piedra de molino, la piedra de molino, pero no de un molino moderno, de una gran fábrica, sino de una piedra que se usaba para moler o triturar o amasar un grano o una harina y de esa manera procesar los alimentos. ¿Cómo les parece? Nos ubicamos un poco los que somos mayores en el campo y nos acordamos de nuestras abuelas, ¿cierto? Amasando un poco, moliendo, pilando, trillando el maíz o el café u otros granos para poder procesarlos y poder usar el alimento. La Biblia nos va a traer este elemento. Es un elemento común de la sociedad antigua, es un elemento usado como herramienta para procesar alimentos, pero algo interesante era que en la antigüedad esta piedra de molino que la Biblia nos va a hacer mención aquí, se tenían dos tipos de piedra. Una piedra que no era tan grande, que tenía más o menos 3/3 de tonelada, que la manejaban o la operaban los esclavos. Era una piedra de molino que la usaban seres humanos, es decir, los hombres que eran esclavizados. Recuerden que la sociedad antigua era esclavista, la nuestra también, pero de forma diferente. Pero en la antigüedad los esclavos los ponían o los obligaban a sacar o procesar alimentos y los ponían a manipular esa piedra. Era una gran piedra, ¿sí?, que tenía que ser movida por varios hombres. Imagínense moviéndola para allá y moviéndola para acá sobre otra superficie de piedra para que al final del día hubiera un poco de alimento. Un poco difícil, ¿cierto? Una tarea bastante difícil para los esclavos que tenían que dedicarse por orden de sus amos a trabajar en ese procesamiento de alimentos. Pero otro uso que se le daba a la piedra, también para moler, era una piedra operada por animales. Esa piedra era mucho más grande. Dice la historia que más o menos pesaba 1,5 toneladas. Y esa piedra de 1,5 toneladas no la operaban los esclavos, sino que la operaban algunos animales. Ustedes se imaginarán qué tipo de animales, ¿cierto? Las asnas o las mulas las ponían, o bueyes, a cargar o arrastrar esa piedra sobre otra superficie de piedra, de tal manera que al final sacaran la harina. De tal manera que al final del día, cuando se tomaban los alimentos, ¿cuánto tiempo había costado y cuánto esfuerzo procesar esos alimentos? Bastante, ¿cierto? Esta es la piedra que la Biblia nos va a usar acá, una piedra de molino, una piedra trabajada y una piedra conocida en todos los hogares antiguos para el procesamiento de alimentos. En la Biblia se menciona esta piedra por lo menos en 5 oportunidades. Jesús la mencionó, ustedes están recordando ya en Mateo, ¿cierto? En el Sermón de la Montaña. Jesús mencionó en 5 oportunidades esta piedra, que es la piedra de molino. Y una de esas oportunidades está en Apocalipsis 18, que es la cita que nos corresponde hoy. Jesús usó la piedra de molino no para hablar del esfuerzo que tenían las familias para procesar alimentos, no de la tarea doméstica de sacar producción de harinas y traerlas a la mesa, sino Jesús usó esta famosa piedra de molino como una señal de juicio y una señal de disciplina. ¿Sí recuerdan? Jesús dijo que aquel que haga tropezar a uno de los más pequeños, y trajo como ejemplo a un niño,
o a uno de los inocentes, mejor fuera colgarle una piedra de molino al cuello. Jesús la usó como un elemento de juicio y como un elemento condenatorio, pero también como un elemento suicida. Es decir, si usted se quiere suicidar, pues no coja un cuchillo y se saje de a poquito. Si usted se quiere quitar la vida, pues cuélguese una gran piedra de 1,5 toneladas y láncese. Básicamente era lo que Jesús estaba diciendo, ¿cierto? Jesús nos estaba diciendo, pues algunos dicen que se van a quitar la vida, pero en última lo único que quieren es manipular a otros. ¿Sí? Si alguien se quiere suicidar, lo mejor sería con una piedra de molino y lanzarlo a lo profundo del mar. ¿Ustedes creen que puede salir? Saldrá la piedra, pero el tipo no, ¿cierto? Porque él queda ahí porque es imposible salir. Jesús dijo y usó este elemento de la piedra de molino como una metáfora de juicio o como una metáfora de disciplina. Es decir, el uso que se le da siempre en la Biblia a esta piedra de molino, que era una piedra artesanal y una piedra de trabajo doméstico, en el escenario del Evangelio, es un elemento de juicio. Si en las 4 menciones que Jesús hace en los Evangelios a esta piedra de molino como juicio, como disciplina, tiene que ver con eso, ¿cómo no en Apocalipsis 18? Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo. Entonces lo primero que tenemos que decir es que la piedra de molino tiene una connotación en la Escritura de juicio o de sentencia. Y recuerden que estamos en Apocalipsis 18 y 17 hablando de juicio. Entonces, ¿qué uso va a tener la piedra aquí en Apocalipsis 18? El mismo uso que Jesús le dio en los Evangelios, hablando que esa sería la sentencia, o que esa sería el juicio, o que de esa manera tan impetuosa, pero también tan severa, tan contundente, las personas serían juzgadas. Porque si a uno lo juzgan con una piedra de 1,5 toneladas, pues no hay oportunidad de sobrevivir, ¿cierto? No hay medio de quedar con vida. Lo que vamos a decir en esta mañana es que definitivamente Babilonia será derribada. Recuerden que al comienzo del capítulo 17 y 18 se escuchó un grito por ahí en las calles, en las menciones que se hacen reiteradamente, donde dice, ha caído la gran Babilonia. ¿Sí? Y comienza toda la endecha y el corrillo de grupos, los reyes, los mercaderes y luego los pilotos, llorando y lamentándose. Y cuando se les preguntaba por qué lloran, ellos ¿qué decían? Porque ha caído nuestra gran Babilonia, nuestro ícono de sabiduría, nuestro ícono de poder, nuestro ícono de economía, quien nos representaba política y jurídicamente, ha caído. La pregunta es, ¿ha caído o fue derribada? Lo que veían los reyes y lo que vieron los mercaderes era que Babilonia había caído. Y si cae un gran edificio, ¿qué diría uno? Algo quedó mal en la construcción, ¿cierto? Parte del diseño, parte de la estructura, parte de los implementos, algo falló y enseguida se buscan responsables, ¿cierto? Cuando se caen esos grandes puentes aquí cerca de nuestra ciudad, cuando se caen edificios u obras, inmediatamente se comienza a ver qué fue lo que falló, ¿cierto? Si el diseño, el constructor, el arquitecto, los elementos, algo falló, o la cimentación, pero alguien tiene que ser responsable. ¿Quién es el responsable de que Babilonia haya caído? Recuerden que Babilonia no cayó. Los espectadores vieron que Babilonia cayó, pero ustedes y yo sabemos que Babilonia no cayó. Babilonia no tenía ni el mínimo asomo de caer o de ceder a su pretensión de gobernar y de manipular perversamente la sociedad. Babilonia estaba feliz en el poder. Babilonia estaba embriagada, lleno de lujo y de ostentación, diciendo, nosotros somos los poderosos y tenemos el control. Babilonia nunca dijo, me queda un cuarto de hora y lo voy a aprovechar. ¿Quién fue el que dijo que Babilonia tenía un cuarto de hora? Fue Dios, no Babilonia. Es decir, ¿Babilonia cayó? No, Babilonia fue derribada, que es distinto. ¿Recuerdan cuando estas 2 torres famosas en Estados Unidos cayeron?
No cayeron porque hubiera mala estructura, mala cimentación, mala construcción, mal diseño arquitectónico. ¿Por qué cayeron estas dos torres famosas, ícono de la economía universal? Fueron derribadas. Igual sucede con Babilonia. Lo que la Biblia nos va a decir aquí es que Babilonia no cayó. Babilonia fue derribada y nos va a decir aquí cuál fue el modo que Dios usó para destruir o para aniquilar o para juzgar ese sistema perverso de maldad. Entonces, entremos en materia. Babilonia fue derribada. Y el único interesado en derribar a Babilonia, nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Porque estaba bajo sentencia este sistema malvado, estaba advertido de que no tenía todo el tiempo para poder operar sus planes y que iba a ser totalmente destruido. Entonces lo primero que tenemos que decir es que un ángel poderoso tomó una piedra y con gran poder la arrojó. Vamos a detenernos un poco en esa primera parte del versículo. Y un ángel poderoso tomó una piedra y operó esa piedra. Es interesante porque aquí nos va a decir que Babilonia no cayó, sino que Dios usó un ángel, un mensajero, un ser distinto al sistema babilónico para operar un sistema y destruirlo. ¿Quién fue ese ser usado por Dios para la destrucción de Babilonia? Un ángel, ¿sí? Un ángel. La mayoría de nosotros pensamos cuando hablamos de ángeles, pues un ser vestido de blanco, con ojos azules y con alas, y que aparece en la escena. Pero recuerden que ángel en la Biblia se traduce mensajero. Mensajero, es decir, es un mensajero, es un enviado. Y recuerden que en la antigüedad había varios tipos de mensajeros. Unos eran los carteros o los que llevaban correos, que eran mensajeros, ¿sí? O los que llevaban domicilios y eran los emisarios de los reyes o de la realeza para llevar recados a los soldados o recados al rey o recados a los gobernantes. Ellos eran mensajeros, igual como los mensajeros hoy en día. Sí, hay personas que trabajan hoy en día de mensajeros, es decir, llevando recados o llevando mensajes o llevando correos, ¿sí? Son mensajeros. Es decir, ¿cómo los llamaría en la Biblia a estas personas? Ángel. Es decir, ángel es el que lleva un mensaje, que lleva un recado. Y la Biblia también habla de mensajeros o de ángeles que llevaban mensajes especiales o específicos con un propósito celestial. Es decir, hombres o mujeres o familias que eran enviados a llevar un mensaje. Cuando la Biblia dice, y recibiréis poder y me seréis, ¿recuerdan ese verso? Y me seréis testigos. Pudiéramos cambiar un poco el texto y diríamos, y recibiréis poder y me seréis mensajeros. O permítame el cambio, y seréis ángeles. Es decir, mensajeros. Todos los creyentes en el contexto de la Biblia tenemos el encargo de ser mensajeros. Tenemos un mensaje que hemos recibido de Dios, tenemos un encargo divino para ejecutar y tenemos el deber de ser mensajeros. Es decir, llevamos un mensaje de Dios para la humanidad. Nosotros pudiéramos decir que somos mensajeros. En Apocalipsis capítulo 11 hablamos de los dos testigos. ¿Recuerdan? Todo el capítulo 11 de Apocalipsis habla de dos testigos que llevaban un mensaje y que por llevar ese mensaje ellos fueron torturados. Si recuerdan ese capítulo, devuelvan un poco la Biblia y van a recordar. Dos testigos fieles y verdaderos que llevaron un mensaje celestial y cuando ellos llevaron ese mensaje, nadie recibió ese mensaje, sino que todos los receptores del mensaje los atacaron, se burlaron de ellos y lo mataron con crueldad. ¿Sí recuerdan? Luego aquí la Biblia nos va a decir de un mensajero que es enviado. Aquí no sabemos con exactitud qué tipo de mensajero era. Pudiéramos pensar en un mensajero directamente del cielo, que la Biblia también lo menciona, que trajo un mensaje celestial para la humanidad. Pero también pudiéramos aceptar aquí correctamente que no fue un mensajero del cielo, sino que fueron mensajeros cristianos o terrenos que llevaron o tuvieron la tarea o el encargo de presentar el poder del evangelio o el poder del mensaje para arrepentimiento. Si esa fuera la interpretación adecuada, nosotros diríamos que el poder no está en el mensajero,
¿El poder dónde está? En el mensaje, ¿cierto? Porque la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero también la Biblia dice que el mensaje de Dios es poder para arrepentimiento y también es poder para juicio. ¿Con qué pudiéramos comparar el mensaje tan poderoso de Dios si tuviéramos que usar un ejemplo de una herramienta antigua conocida por los antiguos o por las familias antiguas? Recuerden que poder en la Biblia, una de las traducciones para poder en la Biblia es dinamita. ¿Sí? Cuando dice la Biblia y recibiréis poder. Es decir, el poder del mensaje o el mensaje que recibimos de Dios es dinamita. ¿Y para qué se usa la dinamita? ¿Para explotar qué? Piedras o rocas o para hacer vías. La Biblia habla del poder de la palabra. Y ustedes y yo sabemos que lo único poderoso que existe realmente en el Evangelio es la palabra de Dios. Todo lo demás, aunque parezca poderoso, no lo es. Solo es una simulación, pero el Evangelio es poder de Dios. Entonces pudiéramos pensar que la mención aquí a piedra y la mención aquí a algo poderoso o estruendoso o con mucha potencia se refiere al Evangelio. Si ese es el entendimiento, entonces, ¿quiénes son los mensajeros del Evangelio? La iglesia. Es decir, que los ángeles o los mensajeros que tienen la tarea poderosa de predicar el Evangelio, con poder, con señales, con advertencias y con el poder de la verdad, es la iglesia. ¿Y qué sucede cuando la iglesia presenta el Evangelio con poder al mundo? El Evangelio transforma, pero ¿qué hace el mundo cuando recibe? El mundo babilónico cuando recibe ese mensaje. Lo rechaza. ¿Y qué hace con los mensajeros? Los mata. Si ustedes miran un poco, es posible que ustedes estén diciendo, esa no es la interpretación correcta, devuélvanse un poco al texto anterior, versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra y la arrojó. Noten que junto a esta mención del ángel poderoso con una piedra que va a ser derramada sobre el mundo babilónico, está una mención anterior a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, ¿sí? Todos los creyentes, los redimidos. Pero junto a la mención de los santos, en el mismo grupo, en la misma población, aparecen los apóstoles y los profetas. Y recuerden que dijimos que los apóstoles y los profetas hacen mención a los dos momentos históricos de la iglesia: el Nuevo Testamento, los apóstoles, y los profetas, el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Efesios 2:20? Cimentados o establecidos sobre el fundamento apostólico y profético, teniendo la principal piedra, la piedra de unión a Jesucristo mismo. ¿Quién es el que une el Antiguo y el Nuevo Testamento? Cristo. Cristo es la piedra de unión de los apóstoles que simbolizan o que representan la iglesia neotestamentaria, y Cristo es la piedra de unión de los profetas que representan o simbolizan la iglesia o los cristianos del Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Apóstoles y profetas, entonces, ¿qué significan? Todos los creyentes o la iglesia de todos los tiempos. Eso ya lo habíamos visto en Apocalipsis 4 y 5 cuando habla de los 24 ancianos. Dijimos que los 24 ancianos representan el gobierno de la iglesia o los oficiales de la iglesia de todos los tiempos. Si eso es así, entonces nosotros tenemos que decir que el ángel poderoso es una mención o es una representación en la visión de Juan para ilustrar a la iglesia o a los cristianos que desde Génesis 3 están predicando el evangelio. ¿Y cómo predican el evangelio los cristianos? Con poder. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguno de ustedes lo predica con miedo y con cobardía? ¿O alguno de ustedes le da susto hablar del evangelio? Es posible que sí, pero ¿cuál es la orden de predicar el evangelio? Dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Hemos hablado mucho de los testigos aquí en Apocalipsis. Y recuerden que testigos es aquel que da testimonio de algo. ¿Ustedes pueden dar testimonio de algo?
Claro que sí. ¿De qué damos testimonio? Pues si a mí me invitan a dar testimonio de un chisme, yo no me presto. Si me invitan a dar testimonio de algo que no conozco y no veo, tampoco, porque mi testimonio sería falso. Pero si a mí me dicen, ¿usted da testimonio de Cristo? ¿Qué tengo que decir? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque yo sé que ese testimonio es verdadero, porque yo conozco la verdad, yo la he experimentado y porque yo fui comisionado por Cristo mismo para ser testigo de la verdad. Entonces, ¿quiénes son los ángeles poderosos que tienen esa piedra en la mano? ¿Quién es el que lanza la piedra? Pues la iglesia. La iglesia, ¿desde cuándo lanza la piedra del evangelio? ¿Desde cuándo presenta el poder del evangelio? ¿Desde cuándo anuncia que hay juicio y sentencia sobre los malvados? ¿Estamos de acuerdo? La Biblia no está hablando de algo que aparece en el firmamento y que llama la atención. Está hablando de cómo la iglesia tiene una tarea constante representada por los apóstoles y por los profetas y por los santos hombres de Dios de predicar el evangelio. Y de predicar el evangelio representado en este texto como una gran piedra. ¿Cómo les parece esa representación? Es muy interesante, porque la mayoría del evangelio, del evangelicalismo contemporáneo, presenta el evangelio de una manera romántica. ¿Saben cómo dice? Abro comillas. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios está encantado contigo. Dios está fascinado contigo así como tú eres y te va a bendecir. ¿Y qué dice la gente? Amén. Me gusta ese mensaje. Es tan romántico, ¿cierto? Es tan dulce, es tan tierno. Es un Dios que se desvive por usted y por mí. Sí, como si nosotros fuéramos unos seres que despertamos ternura y admiración de parte de Dios. Como si Dios estuviera necesitando de nosotros. Y como si Dios estuviera rogándonos para que nosotros nos acerquemos a Él. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la verdadera presentación del Evangelio? ¿Cuál es la manera correcta como ustedes y yo debemos presentar el Evangelio? Como una piedra. Interesante. ¿Y para qué se usaba la piedra? Para moler, para machacar, para triturar, para destruir. Si ustedes no me creen, vayan a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Jonás, Amós. ¿Cómo predicaron los profetas? Ustedes en algún lugar de las profecías del Antiguo Testamento encuentran que uno de los profetas fue al palacio del rey y le dijo, Rey, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Han encontrado eso en Isaías? ¿O Jeremías quizás? Lo echaron al pozo por él decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Dios te necesita que tú vengas a Él? ¿O necesita que tú vengas a Él? Por el contrario, ¿qué era lo que predicaban los profetas? ¿Por qué los profetas los aserraron? ¿Por qué los echaban a los fosos de los leones? ¿Por qué los echaban a las cavernas o a las cisternas? ¿Por qué los descuartizaban? ¿Por qué? ¿Por decir Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Por supuesto que no, porque eso no meritaría una sentencia de parte de los gobernantes babilónicos. A ellos los mataron cruelmente, los torturaron porque ellos decían juicio y destrucción. Ese es uno de los constantes en los discursos de los profetas. Juicio y destrucción. ¿Y se acuerdan qué decían los profetas falsos? Paz, paz. Y los aceptaban en los palacios. Pero los profetas verdaderos decían juicio y destrucción. ¿Se acuerdan cómo predicaba Juan Bautista? Arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos porque ya el hacha está puesta a la raíz. Increíble, severo, contundente, se requería mucho valor, mucha firmeza, mucho denuedo, mucho poder para presentar el evangelio de esa manera. Juan Bautista nunca decía Dios te ama. Juan siempre dijo ya el hacha está puesta a la raíz. ¿Y saben cómo les decía a los que salían y no escuchaban el discurso? Víboras. Parecen serpientes que huyen apenas sienten el calor. Parecen serpientes que se esconden buscando protección apenas sienten el peligro. ¿Por qué no se arrepienten? Ese era el mensaje de Juan. ¿Y se acuerdan cómo murió Juan Bautista?
¿Qué es lo que yo quiero decir? Que este ángel poderoso, cuando toma una piedra, en el contexto del juicio contra Babilonia, no sé exactamente y no lo puedo afirmar con precisión, pero muy probablemente puede representar a la iglesia cristiana que desde todos los tiempos presenta el evangelio con poder. Pero no la iglesia evangélica contemporánea, que presenta un evangelio romántico, tierno, rosadito, sino la iglesia verdadera que a lo largo de todos los tiempos presenta un evangelio de poder, un evangelio de juicio, un evangelio de advertencia, un evangelio que llama las cosas por su nombre y que ordena a los hombres que se arrepientan. Y el que no se arrepiente, como dice Juan 3, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el evangelio. Si usted predica ese evangelio, ¿saben cuál va a ser su final? Posiblemente su cabeza sobre un plato, como el caso de Juan el Bautista, o posiblemente aserrado, o quizás en un foso de leones, o quizás perseguido y torturado y olvidado, o exiliado en una isla como Juan en Patmos, o quizás derribado de una pirámide del templo como Jacobo, o crucificado. ¿Por qué? Porque todos los fieles testigos tienen como resultado natural, como sentencia natural, la muerte y la persecución. Pero Jesús mismo dijo en el mismo sermón de la montaña: gozaos y alegraos cuando por mi causa os sean vituperados y os sean perseguidos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero ¿saben a quiénes no persiguen? A los que dicen Dios te ama y te ama tal como eres. ¿A esos quién los va a perseguir? Pero ¿saben a quiénes persiguen? A los que son testigos incómodos, a los testigos que el mundo no es digno. Dice la Biblia, los matan y los torturan porque el mundo no es digno, porque se requiere poder y autoridad para presentar el evangelio con verdad. Y se requiere mucha firmeza y mucha credibilidad para presentar el evangelio como una piedra que destruye, que tortura y que derriba todas las adversidades y todas las maldades de la humanidad. Y un ángel poderoso tomó una piedra y la derribó sobre este gran sistema malvado. Mis queridos hermanos, la iglesia de todos los tiempos, la iglesia verdadera, el remanente fiel, desde Génesis 3 pregona el evangelio y lo pregona con autoridad. Hay un remanente fiel que Dios ha reservado. Y esa iglesia con ímpetu, con poder, con denuedo, predica el evangelio. Siempre Dios se ha provisto de hombres y mujeres, familias y naciones que prediquen el evangelio a estos sistemas de maldad. Moisés fue uno enviado a Egipto. Daniel fue enviado a Babilonia. José fue enviado a Egipto también. Esther y Mardoqueo fueron enviados a Persia. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Y ustedes y yo dónde fuimos enviados? A esta nación. ¿Para qué fuimos enviados? ¿Anunciar qué tipo de evangelio? ¿Otro evangelio como dice Gálatas? ¿O el verdadero evangelio que es poder de Dios? El evangelio que si le cae una piedra encima, lo destruye o lo aniquila. Queridos hermanos, esa piedra que representa justicia también representa esperanza, porque ustedes y yo somos piedras vivas, puestos sobre el fundamento que es la piedra principal que se llama Jesucristo y construidos sobre la piedra inamovible del gran edificio espiritual que se llama la iglesia. No todas las connotaciones a la piedra son adversas, hay connotaciones favorables y una de ellas es la que nosotros los creyentes hemos aceptado por gracia. Nosotros se nos predicó el mismo evangelio de poder y cuando veíamos que esa gran piedra venía sobre nosotros a destruirnos, ¿qué dijimos por gracia? Señor, ten misericordia de mí. Señor, sálvame que perezco. Señor, por favor, no me destruyas. Que tu mano severa y poderosa no caiga sobre mí y me destruya. Por favor, perdóname, ten misericordia de mí. Y eso que hicimos nosotros, llenos de la gracia de Dios y por la acción del Espíritu Santo que obró regeneración, se constituyó en nosotros en una esperanza grandiosa. De tal manera que ya no somos piedra de tropiezo, sino piedra viva del edificio. ¿Me hago entender? El ángel poderoso tomó una piedra y anunció. ¿Se acuerdan cuando Jonás fue enviado a Nínive? ¿Se acuerdan por qué Jonás tenía tanta resistencia a ir a Nínive?
Sabía que Dios es clemente y misericordioso, lo dice en el capítulo 4, pero ¿saben también por qué tenía resistencia Jonás? Porque Jonás no iba a predicar un mensaje romántico. Porque Jonás tenía que ir a predicar un mensaje de juicio. ¿Se acuerdan por qué también Juan Bautista vivía en el desierto y no era admirado y reconocido en la sociedad del primer siglo? Porque Juan Bautista tenía que predicar un mensaje de juicio. Era contundente, era severo, era implacable. ¿Y quién lo quiere a uno cuando es así? Absolutamente nadie. Cuando se dice la verdad, ¿quién lo quiere a uno? Cuando se predica justicia y verdad, ¿quién lo quiere? Ahora, ¿qué dijo Jesús? No vine para ser aceptado por la gente, vine para predicar la verdad. Y ustedes y yo debemos seguir ese mismo pensamiento. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 y 2, dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y luego en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, la primera connotación para esta piedra es la predicación del evangelio. La iglesia predica el evangelio y el evangelio es poderoso para transformar o para destruir. La segunda connotación que podemos ver aquí para esta piedra es la justicia. Y como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con gran ímpetu, con este ímpetu será derribada Babilonia. Si no creen al evangelio, ¿qué le espera a los incrédulos? ¿Una segunda oportunidad? ¿Un lugar intermedio para purgar las penas? ¿Qué le espera a los incrédulos? ¿Una reencarnación para ver si pueden reencarnar en un ser mejor? ¿Qué le espera al incrédulo? Recuerden que hay muchos mitos sobre eso, ¿cierto? Algunos dicen que hay lugares intermedios, algunos dicen que hay otras oportunidades, hay algunos que dicen que hay unos vuelos posteriores con algunas escalas, y otros dicen que hay unas segundas oportunidades llamadas reencarnación, y que usted ahí se va purificando poco a poco. Pero hay otros que dicen que hay aniquilacionismo, es decir, que usted va al juicio, pero que poco a poco se va reduciendo y se va empequeñeciendo hasta que desaparece. Fabuloso todo, ¿no? Pero nada tiene que ver con la verdad. La verdad es la siguiente: si usted no cree al poder del evangelio, usted es un proscrito. Y si usted queda como incrédulo, ¿qué es lo único que le espera? Juicio y condenación. Así de sencillo. Es tan sencillo, es tan claro y tan preciso el evangelio, pero esa es la verdad. La verdad es que cuando se predica el evangelio, usted debe creer. Y si usted no cree, queda en la otra lista. Queda en la lista de los que están destinados a la condenación eterna. Y ese es el segundo uso que el texto le va a dar a esta gran piedra de molino. Noten que el texto habla de una gran piedra. Posiblemente no se refiere a la piedra que manejaban o operaban los esclavos, sino a la gran piedra que cargaban los asnos y los bueyes y las mulas, de 1,5 toneladas, que era la conocida por ese momento. Una gran piedra, y la arrojó en el mar con gran ímpetu, y emitió una sentencia: Babilonia será derribada. Esa es la segunda piedra, y es la piedra del juicio. ¿Sobre quién caerá esa gran piedra? ¿Sobre los creyentes? Por supuesto que no. Esa piedra no cae sobre los creyentes, no cae sobre los santos, no cae sobre aquellos que han sido redimidos por gracia. Esa gran piedra va a caer sobre este sistema de maldad. ¿Y se acuerdan quiénes eran los representantes de este sistema de maldad? Los reyes, ¿se acuerdan? Los gobernantes, los jueces, los militares, los mercaderes y economistas, los viajeros. Recuerden que hemos resumido en 3 palabras este sistema babilónico: perversión, placer y confusión. Ese sistema babilónico, representado por esos 3 aspectos, sobre ellos es que cae esta gran piedra. Es decir, sobre todos aquellos que están detrás del placer sin Dios, no del gozo duradero,
de aquellos que están en búsqueda del placer, comprando dosis de placer, mercadeando con el placer, mercadeando con la lujuria, con el gusto, con el bienestar. Sobre ellos va a caer esa gran piedra, pero también sobre todos los sistemas de perversión. Es decir, todos los sistemas, sean religiosos, sean civiles, sean económicos, que inducen a la sociedad a la perversión, ¿sí? A través de empresas, a través de negocios, a través de ideologías, cualquier sistema en el mundo que induce a la perversión moral, la perversión religiosa, la perversión en los principios, en los estándares, sobre esos sistemas caerá esta gran piedra. Pero también sobre todos los sistemas confusos, es decir, engañosos, que no solamente engañan de frente, sino que confunden, embolatan, enredan y llevan tras sí a grandes movimientos de personas. Esos sistemas que representan a Babilonia y a los sistemas reptilescos y bestiales de Apocalipsis, sobre ellos caerá esta gran piedra. Y cuando caiga esta gran piedra, ¿qué van a poder decir? ¿Habrá manera de escapar a este juicio? Ahora, cuando caiga esta gran piedra, ellos no van a poder tener ningún reclamo contra Dios, aunque lo van a decir, ¿sí? Por su rebeldía. Pero no van a tener porque durante siglos la iglesia, ¿qué les predicó? ¿Qué predicó la iglesia a lo largo de los tiempos? A este sistema de maldad. Les presentamos la piedra del evangelio, el poder del evangelio, arrepiéntanse. Y si no se arrepienten, les caerá ese mismo peso de la ley o ese mismo peso del poder de la palabra por su incredulidad como una sentencia de juicio, y aunque busquen la muerte, no podrán hallarla. Es interesante eso. Algunos dicen que ese texto posiblemente se refiera a armas nucleares y a otro tipo de destrucción masiva. Otros dicen que este texto posiblemente se refiere a cómo los mercaderes, cuando los negocios van mal, se suicidan y se cuelgan y se lanzan, ¿sí? Sabemos que hay un alto índice de suicidio en esta época, especialmente entre jóvenes y adolescentes, pero aquí no se está refiriendo al suicidio. Aquí no se refiere a cómo las personas optan por quitarse la vida porque fracasan sus negocios o fracasan sus relaciones o porque se sienten deprimidos. Aquí lo que estamos hablando es de una gran sentencia. Ellos quieren vivir bien, ¿y qué Dios dice? Ustedes quieren vivir bien sin mí. Entonces les espera el juicio. Y el juicio aquí es representado de una manera supremamente cruel, fuerte, severa, y es una gran piedra destructiva. ¿Sí? Cuando nosotros hoy en día nos hablan de juicio, nosotros no nos asustamos, porque la mayoría de los sistemas jurídicos que tenemos, especialmente en nuestra nación, son sistemas muy injustos. ¿Sí? Entonces hay juicio, pero en el juicio hay defensa, y en la defensa se puede manipular y también se puede comprar, y luego hay dilaciones en los procesos, y luego hay segundas instancias y terceras instancias, y luego se cierra el archivo. ¿Y cómo quedan los criminales? Otra vez al poder. Y uno dice, ¿qué justicia la nuestra? ¿Sí? Es como una ilusión o como una caricatura. Entonces cuando nosotros nos hablan, fulano de tal va a ser llevado a juicio, nosotros ¿qué decimos? La próxima semana va a estar libre. ¿Sí? O se escapa con una soga, o algo pasa, ¿sí? O se desaparece, algo sucede, pero no hay justicia, o se vencen términos, o le rebajan las condenas, y uno dice, realmente no hay justicia. Entonces cuando uno escucha juicio en una nación como la nuestra, pues uno casi como que suelta una carcajada. Porque uno dice, ¿juicio? ¿Qué juicio? Cojan juicio mejor. Porque no entendemos realmente lo que significa el juicio en una justicia tan desmejorada o tan injusta como la nuestra. Pero no es así en la justicia divina. Porque en la justicia divina dice la Biblia que ni una palabra, ni una tilde, ni una coma pasará. Y que la justicia de Dios es severa e implacable, y que Dios tiene registro de todos nuestros hechos y nuestras obras, y que el día que se abran ese registro de hechos, ninguno quedará impune. No hay indulto, no se pasa por alto. Y cuando dijimos de esta sentencia, hablamos de que era una sentencia con un único
caso y que no hay apelaciones, que no hay segundas instancias, sino que es una sentencia simplemente para dar un veredicto y para que se ejecuten los cargos o las cosas que vienen sobre ese sistema. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, realmente hay un juicio. Si a mí me dicen que el juicio es como una pequeña piedra que uno puede coger en el puño de la mano, ¿uno qué diría? Ah, no, pues eso no. Eso no se escapa, se defiende. Pero aquí está diciendo que esta es una sentencia, un juicio, que se ejecutará con uno de los elementos más pesados de las herramientas conocidas en el mundo antiguo. Es decir, con una de las herramientas conocidas más pesadas y más destructivas. No existía la dinamita en ese momento. No existía todavía muchas aleaciones que nosotros conocemos. Entonces, ¿cuál era la herramienta más pesada para los antiguos? Una gran piedra de molino de asno. Era la herramienta más destructiva, más fuerte, más severa. Entonces, queridos hermanos, lo que la Biblia nos va a decir aquí es realmente viene un juicio. Jeremías 51, 61 al 64 dice, y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Recuerden que Jeremías estuvo antes del exilio dando esta profecía, más o menos en el año 500 antes de Cristo. Jeremías 500 años antes de Cristo, ¿qué dijo? A través de Seraías, uno de los mensajeros, o de los ángeles mensajeros, o de los carteros. Escribió una profecía y le dijo, vaya al río Éufrates, que era el río donde estaba sentada Babilonia, amarre esta profecía o este rollo o este pergamino a una piedra y láncelo al Éufrates y dé esta profecía pública diciendo, así será lanzada Babilonia a lo profundo de las aguas. 500 años antes. Juan cuando escribió, más o menos en el año 100 después de Cristo, es decir, 600 años después. ¿Y qué está diciendo Juan en la profecía de Apocalipsis? 600 años después. Con una gran piedra o como una gran piedra será lanzada Babilonia, ya no al río Éufrates, sino al mar. Pero igual será anegada o será destruida o será sentenciada por la maldad con la cual ha obrado. Ahora, recuerden las menciones que Jesús hizo a la piedra de molino. Jesús dijo quiénes son los que deben colgarse una piedra de molino. Una sentencia condenatoria, ¿cierto? Una sentencia suicida. ¿Sobre quiénes? ¿Recuerdan? Sobre aquellos que engañan a los inocentes. Sobre aquellos que toman a los más indefensos y abusan de ellos. Sobre aquellos que no tienen piedad contra las viudas y los pobres y los niños y los involucran en casos de inmoralidad o de crueldad. ¿Qué dijo Jesús? ¿A ellos qué se les debe dar? ¿La casa por cárcel? ¿O se les debe dar un paraíso fiscal que se llama penitenciaría? ¿Qué se les debe dar a ellos? Una sentencia suicida. Es decir, un juicio implacable, severo, cruel, contundente, para que aprendan o para que entiendan que la justicia es realmente veraz y contundente. Y aquí lo que Jesús nos está diciendo es que todo aquel que obra de manera desmedida y todo aquel que siendo advertido sigue induciendo a otros y él mismo en rutas de inseguridad y de maldad, ¿qué recibe como sentencia? El juicio de Dios. Pero el juicio más severo que se puede otorgar al hombre es el juicio que viene de Dios. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos más pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Yo les pregunto, ¿Babilonia ha engañado a alguien? ¿Será que en la bitácora del registro hay algún hecho con el que se le puede imputar algún dolo o alguna acción desmedida a Babilonia o a estos sistemas babilónicos? Babilonia ha violado, ha abusado, ha engañado, hay ríos de sangre que claman justicia,
Hay profetas y apóstoles clamando justicia. ¿Recuerdan cuál fue el clamor bajo el altar? Oh Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? ¿Babilonia realmente era lo que aparentaba? Babilonia estaba salpicada de sangre, llena de maldad, llena de engaño. Recuerden que Babilonia representa sistemas de brujería, sistemas de impiedad, sistemas de muerte injusta, sistemas de idolatría, de blasfemia. Yo les pregunto, ¿era Babilonia inocente o era culpable? Culpable. ¿Qué debía hacer según la sentencia de Jesús? Colgarla de una piedra de molino de asno y arrojarla a lo profundo del mar. Eso es lo que Dios está diciendo. Es decir, el peso de la ley, la justicia pura, el ardor de la ira de Dios sobre esos sistemas perversos que a lo largo de la historia han engañado. Mientras tanto, la iglesia está salva. ¿A quiénes fue que más dañó o afectó este sistema babilónico? Y sigue afectando. ¿Contra quiénes es que está más ensañada Babilonia? Contra los profetas, contra los creyentes, contra la iglesia, contra aquellos que se mantienen incólumes en la verdad y que se mantienen firmes sin ceder, contra profetas fieles y verdaderos que dan la vida por la causa. Contra ellos Babilonia los persigue, a ellos Babilonia los mata, pero viene sobre ella alguien que es más fuerte y es el peso de la justicia de Dios sobre ella. Pero la tercera mención a esta piedra es una mención grata para la iglesia y la gran ciudad fue derribada y nunca más será hallada. ¿Qué sentencia tan definitiva? Una sentencia fuerte y definitiva sobre ese sistema babilónico. Y cuando este sistema sea juzgado, ¿qué disfruta la iglesia? La victoria. ¿Sí? Y esa es la tercera mención a esta gran piedra que derriba Babilonia, la victoria para la iglesia. Si la iglesia predica el poder del evangelio y Babilonia no se arrepiente, recibe el juicio. Pero cuando Babilonia recibe el juicio, ¿qué reciben los creyentes? Victoria. Victoria. Han muerto aquellos que perseguían nuestra vida o aquellos que nos querían matar. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació que un gran rey ordenó la matanza de los niños porque quería matar a Jesús? Un famoso rey, Herodes, poderoso, pero considerado uno de los hombres más malvados de la antigüedad, mandó matar los niños inocentes. Y como no logró matar a Jesús, ¿cierto? Ordenó esto por decreto. Pero recuerden que la Biblia dice que un mensajero, un ángel ordenó a José y a María huir para salvar al niño. Y fueron y vivieron a salvo unos años, quizás unos 5 años. Pues recuerden cuál fue el mensaje que recibió José, María y el niño para regresar. ¿Se acuerdan? Han muerto aquellos que procuraban tu muerte. Es decir, victoria. Cuando Dios hace justicia, la iglesia canta victoria. Cuando Dios obra justicia en defensa justa contra nuestros enemigos, los creyentes cantamos victoria. Nosotros no cantamos victoria cuando gana el candidato de nuestra elección. Nosotros no cantamos victoria cuando tenemos triunfos económicos. Nosotros no cantamos victoria cuando tenemos resultados de nuestra salud, un diagnóstico favorable o un triunfo de nuestros hijos en algún aspecto académico o económico. Ustedes y yo solo cantamos victoria cuando Dios hace justicia. Dios hace justicia, ¿qué hacen los creyentes? Cantan. El versículo anterior dice, ahora alégrate sobre ella, vosotros cielos y todos los santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Hermanos, estos textos son extraordinarios, porque nosotros solemos cantar victoria cuando tenemos resultados tan efímeros, como un triunfo económico o académico, un viaje o un resultado de dinero o de salud. Y cantamos victoria, y bailamos en una sola pata, diciendo lo logré. Realmente son triunfos efímeros, son triunfos comunes que cualquier persona tiene. Pero aquí lo que nos dice, el único triunfo por el cual la iglesia se une a celebrar y a cantar victoria es la justicia perfecta de Jesucristo. ¿Y saben cuándo Jesucristo asestó ese triunfo
ese golpe letal contra Satanás y esa victoria sobre la iglesia? En la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario no solamente consumó las profecías del Evangelio, sino también Jesús en el Calvario le causó o asestó ese golpe letal sobre Satanás y lo derrotó triunfando sobre él en la cruz. Pero al triunfar en la cruz, la iglesia canta victoria. Queridos hermanos, usted y yo representamos o somos representados en esa piedra. Esa piedra vino a nosotros a través del Evangelio y ustedes y yo la creímos por gracia. ¡Qué bendición! Fuimos librados de la ira condenatoria y ahora somos constituidos piedras vivas del edificio. Pero ustedes y yo seguiremos predicando esa piedra, ese mensaje poderoso contra los incrédulos. Si ellos no se arrepienten, sobre ellos vienen juicio y destrucción. Pero una vez veamos la justicia terminada de Jesucristo, ustedes y yo cantaremos victorias. ¿Recuerdan dónde están los creyentes en este escenario? En el capítulo 17, capítulo 16, están sobre el mar de vidrio, ¿sí? Como en el podio. Están viendo la película, viendo los hechos históricos de Dios y contemplando la victoria plena de Jesucristo. Ustedes y yo no cantamos victoria por hechos nuestros, cantamos victoria por los hechos de Dios, que son extraordinarios, que son sobrenaturales, que son justos y verdaderos. Recuerden que esta mención de este hecho histórico se remonta al momento en el cual Dios dio victoria al pueblo de Israel que salía de Egipto y los egipcios los persiguieron. ¿Se acuerdan en ese capítulo 15 de Éxodo? El primer cántico en la Biblia, cántico multitudinario, lo lideró Moisés en el desierto. Apenas pasó el Mar Rojo. ¿Y recuerdan cuál fue la razón de ese cántico? Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Sí? Ha echado en el mar. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Cantó. Somos victoriosos, somos vencedores. Tenemos ante nuestros ojos la evidencia de la victoria de Dios a favor de su pueblo. Hermanos, ustedes y yo somos más que vencedores. Pero no lo somos por nuestras fuerzas, ni en nuestras victorias. Lo somos a través de la justicia perfecta que viene del cielo y que a través de ese hecho del Calvario, ustedes y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si el domingo pasado decíamos que debemos estar alegres, hoy tenemos que decir que somos un pueblo de victoria. Pero la victoria nuestra no es ni política, ni económica, ni social, ni de salud. La victoria nuestra es una victoria celestial que viene a través del Evangelio. La victoria nuestra es a través del gran vencedor, Jesucristo, el Cordero de la victoria. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que la justicia que viene sobre los sistemas de maldad garantiza la victoria de la iglesia y también le da sentido a la predicación del Evangelio. No estamos predicando el Evangelio sin sentido. Seguiremos predicando y predicando, quieran o no quieran escuchar. Seguiremos pregonando el mensaje del Evangelio, quieran o no quieran arrepentirse. Escuchen o no prediquemos. Atiendan o no prediquemos. Porque la palabra no vuelve vacía y es poderosa para traer esperanza y arrepentimiento a algunos, pero también para advertir juicio y condenación a otros. Y cuando esa victoria la veamos, nosotros cantaremos diciendo, digno es el Cordero, porque Él murió por su pueblo y por su sangre fuimos redimidos. Pero también cantaremos, ha echado en el mar o en la mar a los carros de Faraón, a los jinetes de Faraón, ha echado en la mar, somos más que vencedores. ¡Qué extraordinario mensaje para nosotros! Somos un pueblo de victoria, no somos un pueblo derrotado, somos un pueblo que va siempre en victoria porque nuestro capitán es Jesucristo. Y porque la victoria tú la aseguraste desde la eternidad y tú históricamente nos la has testificado a través de la cruz. Somos un pueblo de victoria. Somos vencedores. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Y hay quien pelea nuestras batallas. Ese que pelea nuestras batallas se llama Jesucristo, el Cordero vencedor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y a nosotros la obediencia, la gratitud y la esperanza en aquel que ya es más que vencedor. En Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos.